Muy buenas, mi nombre es José Manuel Mejía, estudiante del ITE, la matrícula 2022-1750. Y vamos a trabajar el día de hoy con una práctica un tanto interesante sobre cómo podemos, sobre APIs. No vamos a crear una API, pero sí vamos a testear unas cuantas vulnerabilidades. Para ser más específico, el top 10 de la OWASP. Entonces, ¿era OWASP o OSWAP? Sí, OWASP, exactamente. Entonces, en este caso vamos a trabajar un poquito sobre esto. Vamos a ver alrededor de cuadro. Yo básicamente le enseñaré un poquito de cómo hacer la instalación de este entorno para que ustedes mismos hagan sus pruebas. En este caso, haré la primera. O sea, sin contar las otras cuatro, obviamente, porque la primera sería como que para que más o menos capten la idea de qué vamos a hacer durante el video. Como mencioné, se me olvidó mencionar también que esta materia es impartida por el docente Adrián Alcántara y la materia es seguridad de aplicaciones. Entonces, en este caso vamos a comenzar. Primero que todo tenemos que instalar el BAPI. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir nuestro navegador. En nuestro bello y hermoso navegador vamos a venir a buscar aquí en GitHub, por ejemplo, .com/BAPI y debería de aparecer. Ahí está. Vamos a repositorios y a ver, proyectos. No, parece que entré a un sé que no era, pero está bien. Vamos a buscar BAPI y vamos a poner GitHub, por ejemplo. BAPI básicamente es un entorno vulnerable que está montado a varias APIs con una base de datos y que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos instalación basada en Docker, que es sumamente sencillo, no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que correr un contenedor que ya tiene todo prehecho, o de forma manual. De forma manual no les recomiendo que lo hagan porque con instalarse de forma manual, ahí tendrían que ustedes instalar todo, crear una base de datos, importar este archivo .sql a base de datos, luego instalar cuentas de dependencia de PHP, instalar Composer también y todo tipo de cosas. Entonces realmente es más sencillo hacerlo con el tema de Docker, y además de que con la instalación manual va a haber una serie de problemas que tiene un problema con el tema de contraseña, y como no pude buscar una solución ya que no soy desarrollador, obviamente soy de la carrera de ciberseguridad, entonces en este caso me fui por una medida un poquito más sencilla y opté por utilizar Docker. Entonces en este caso simplemente clonamos el repositorio, o sea, le damos a code, le damos a copiar, vamos a la terminal y en la terminal hacemos un git clone, por ejemplo, pegamos esto y le damos enter. En este caso, como ya yo lo tengo, me voy a evitar hacer eso, ¿ok? Cuando lo clonen, le vas a aparecer haciendo un uso de ls, que es un comando para enlistar lo que tenemos ahora, o sea, enlistar nuevamente donde estamos actualmente en el directorio. En este caso, por ejemplo, aquí en seguridad, yo creo una carpeta que se llama seguridad. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un mkdir y pueden crear una carpeta de lo que sea. O sea, por ejemplo, vamos a poner prueba. Y ustedes crean la carpeta y luego esa carpeta ustedes crean el repositorio. Así va a ser un poquito más fácil el tema del manejo de los directorios. En este caso yo lo creo una carpeta que se llama seguridad. Si hago un cd seguridad para adentrarme en ese directorio y después hacen un ls, ustedes van a ver la carpeta de BAPI. Ustedes hacen un cd BAPI, cd BAPI, ls, y aquí ustedes van a ver una serie de cosas. En este caso, como vamos a optar por utilizar el Docker, es sumamente más sencillo. Vamos a ver si puedo poner un poquito más grande. ¿Puedo? No, déjame ver. Para que puedan ver un poquito mejor. Vamos a poner que sea 16. Momento. 16 para que vea un poquito mejor la terminal. Ok, close. Ok. Entonces, podemos un poquito más. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente comando. Haciendo uso de sudo, dependiendo de qué distribución estén utilizando. También depende algunas veces que le pida sudo, a veces no. Si háganlo con sudo porque no le cuesta nada escribir sudo. Y hacen un docker-compose up-d. Con este comando dentro del directorio vamos a poder subir nuestro entorno del BAPI. Ahora, como utilizamos un Docker Compose, es importante hacer un sudo apt install docker, y les recomiendo que pongan el asterisco porque así obviamente
El asterisco significa que va a tomar todo lo que tenga que ver con Docker, toda dependencia, toda la librería, todo lo que tenga que ver con Docker y lo instalaría. Así si en algún momento, no sé, si necesitan algún paquete de Docker que en el momento que no lo tengan y lo tengan que utilizar, así se le irá mucho más fácil y tampoco que consuma tanto espacio como pienso. Entonces en este caso, después que hagamos por ejemplo este comando, ¿dónde está? ¿Está? Bueno, también sudo docker-compose up-d y den a enter. Pongan su contraseña de root. Se fijarán que, bueno, me dice is up to date porque realmente yo lo tengo ya corriendo. Yo quería enseñar de forma breve cómo lo instalaría. Y básicamente si ustedes hacen por ejemplo un docker-compose ps, pueden ver los procesos de esto. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tengo el database, el php admin y el www, que sería ya la parte web, corriendo en su respectivo puerto. Todo ya preconfigurado, no tengo que hacer absolutamente nada. Todo está funcionando sin ningún problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, dejando eso de paso, hay que tener ahora dos herramientas muy importantes. Como estamos en paro, obviamente tenemos el burst script. Un momentito. Aquí en paro, ustedes, van a venir aquí al menú, por ejemplo. Van al menú, obviamente, del sistema que ustedes tengan. Obviamente todo el mundo, ay, Kali, no sé qué, pero ok. Yo uso Parrot. Aquí está el Bootstrap, ¿verdad? Solamente tienen que instalarlo. Es un Application Processing Framework que es muy bueno para hacer el tema de pentesting, testing de muchos tipos de cosas, de herramientas, plataformas, ya que tú puedes filtrar ahí, vigilando las peticiones que se hagan y un sinnúmero de otras features que son muy buenos. Realmente se utiliza mucho este tipo de herramientas. Obviamente para personas que están empezando el tema de pentesting o para personas que simplemente trabajan con seguridad de aplicaciones y no tengan que requerir de crear su propia herramienta o algo por el estilo. Todo dependerá de ustedes. Al final siempre hay mil herramientas que hacen lo mismo. Entonces en este caso ya tenemos esto y faltaría el Postman. El Postman, para eso tendrían que venir al Postman aquí, pongan Postman. Ustedes van a Postman. Ustedes tienen dos opciones, o por ejemplo instalarlo como yo hice de forma manual. Si ustedes tienen esto, también está disponible para Windows. Si ustedes dan a Linux, descargarían el paquete. Aquí estaría, lo instalarían y luego simplemente tendrían que bajar aquí abajo porque hay que ver las instrucciones. Venir aquí a Read Installation Documentation y por ejemplo en el caso del Linux, a ver, en Get Started debería de ver, aquí está, Installation Configuration Overview. Y a ver, Installation Updates. Y por aquí estaría, ok, aquí estaría básicamente. Ustedes pueden hacer eso. Le comprimen el paquete, obviamente. Luego tienen que crear un archivo en un path específico. En este path que está aquí. Para que de esa manera ustedes puedan crear el icono, ¿sabes? Porque solamente no le aparecerá el icono aquí. Cuando digan Postman aquí en el menú, no le aparecerá el icono. Y también habilitaría que cuando presionamos en este icono, lo que haría es que se abriera la aplicación. O la opción mucho más sencilla, que es haciendo un sudo apt install, sudo snap install y ponen Postman, que sería también otra opción. Y ya de esta manera lo podrían instalar sin ningún problema. Si ustedes instalan de esta manera, obviamente ante todo hagan un update. Importante, si ustedes trabajan con carro, no hagan un apt upgrade, sino un parro-upgrade de esta manera. Parro-upgrade. Así. Luego de un update. Si hacen un apt upgrade, se van a comer todo el sistema. Se la van a dañar básicamente. Entonces en este caso ya estaríamos en la parte del Postman y esto. Entonces por ejemplo si viniéramos aquí y fuéramos a la loopback, van a darse cuenta que estamos aquí en la parte de BAPI. O sea, no sale como si fuera el repositorio, pero realmente es nuestra máquina que está corriendo el BAPI. Si fuéramos aquí a la loopback barrita BAPI, van a poder visualizar que aquí estaría todo el tema de las APIs, el tema del payload que tiene, etcétera, 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 etcétera. Toda la información referente a eso. En este caso no vamos a utilizar esa página, simplemente va a estar ahí para que podamos hacer las pruebas. Y es muy importante que tengan en cuenta algo, que hay que configurar ahora el Postman para que el Postman
pueda, o sea, para que el Postman, cuando haga el envío de la petición que vamos a estar haciendo aquí para probar estas API, obviamente vaya a ser el proxy. El proxy va a ser el filtrador que va a ser nuestro Bootstrap. Entonces en nuestro Bootstrap vamos a poder ver esas peticiones y vamos a poder hacer un sinnúmero de cosas como repetir, o sea, como si tenemos una petición podemos repetir la posición, podemos hacer algunos cambios, podemos utilizar módulos para hacer algunos tipos de ataques, etcétera, 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 etcétera. Entonces en este caso, primero que todo, en nuestro Postman, porque ya Bootstrap lo tiene por defecto en la loopback, entonces nuestro Postman, luego que tengamos instalado esto, vamos a venir aquí, vamos a venir a Settings y en Settings vamos a venir a Proxy. En Proxy vamos a venir aquí abajo. Obviamente tienen que habilitar esta opción. Esta opción va a venir así. Ustedes van a habilitarla y cuando la habiliten van a poner aquí, en este paso aquí, esa dirección IP. Como ustedes sabrán, esta es una dirección loopback. Una dirección loopback es una dirección IP que se le otorga a la interfaz para verificar la conectividad que tiene con ella misma. Realmente un desperdicio porque son unos cuantos millones de direcciones loopback, pero bueno, eso no va al tema. En este caso vamos a venir, por ejemplo, a Environments, porque en Environments vamos a poder obviamente montar el entorno que tiene el BAPI, teniendo en cuenta una cosa, que cuando abrimos Postman por primera vez, para montar este entorno usted tiene que darle al símbolo de más. No, perdón, dame un segundito, me cerrar toda esta pestaña que tengo aquí abierta. Dame un segundito. Pero bueno, como un momento, entonces ahora todo esto que está haciendo una cuanta prueba. Don't save. Posiblemente lo ponga en esta parte en por 2 para que ustedes no tengan que ver cómo yo hago eso. Ok, volviendo al caso. El tema es que obviamente el entorno estaba dentro, ¿cierto? Como está, significa que yo ya lo he montado. ¿Y cómo lo haríamos? Fácilmente, sencillísimo. Le damos a importar y dentro vamos a darle aquí a Files, en archivos, vamos a la carpeta de seguridad donde tenemos el BAPI, aquí está. Y en la parte que dice Postman, hay una que se llama Postman específicamente para montar esto. Vamos a ver que tenemos esto por archivos. Tenemos la colección y tenemos cosa. La colección básicamente vendría siendo la carpeta con toda la API y el environment vendría siendo el tema de las configuraciones por default. Entonces obviamente seleccionamos las dos, le damos a Open y cuando estén en Open, aquí pueden venir aquí a Environments, ¿verdad? Aquí y seleccionar, o pueden venir aquí y le pueden seleccionar como lo tengo aquí, V, API, barrita EMP. Y en este caso ya tendríamos todo montado. Ahora, bien, aquí tenemos un sinnúmero de carpetas y ustedes preguntarán qué son esas carpetas. Básicamente serían todas las APIs, o sea, este sería el top 10 de OWASP básicamente sobre las APIs. Por ejemplo, el primero es este es el piloto, o sea, para que entiendan un poquito en qué va el ejercicio. Este es el Broken Object Level Authorization. Por ejemplo, este tipo de vulnerabilidad lo que destaca es, básicamente, entre comillas, es que una persona puede tener acceso a información de otro usuario simplemente cambiando la ruta. Pero ¿cómo así? Cambiando la ruta del ID. Como ustedes sabrán, una API lo que hace es que dependiendo del objeto que tenga y lo que se solicite, obviamente va a una ruta en específico. Esta vulnerabilidad consta en que una persona puede acceder, o sea, vamos a suponer que yo creo un usuario, ¿verdad? Y mis usuarios tienen un ID de 5. Ese 5 se encuentra en un site que va en otro site de usuarios, ¿verdad? Entonces en este caso, como mi usuario es el 5 y yo sé que mi usuario es el 5, significa que hay un usuario 4, hay un usuario 3, hay un usuario 2 y hay un usuario 1. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, y si yo intento obtener información del usuario 4, ¿qué sucedería? Y si yo intento el usuario 2, digo 3 y de 2, pero una pregunta, ¿igual sería el usuario con más privilegio? ¿Sería el primer usuario? El primer usuario siempre es admin. Entonces en ese caso, básicamente en eso contra la primera. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Fijémonos aquí. Tenemos que todo seteado. Tenemos el Postman y el Postman vaya al Bootstrap. El Bootstrap se vería de esta manera. Obviamente ustedes que tienen que aceptar, crearse una cuenta, pero lo importante es que vayan a esta carpetica de proxy aquí, o sea, este menú,
en proxy. Y que tengan esto, interception is off. Ustedes lo van a presionar y cuando estén on, significa que cuando se haga una petición y desde el postman envía el proxy obviamente va a estar apuntando también a nuestro, o sea, apuntando al bootstrap, y entonces en el bootstrap vamos a poder filtrar por esas peticiones y visualizarlas. Entonces, para la primera API, dice aquí tenemos dos opciones. Tenemos post, tenemos get y tenemos put. Post significa que se solicita una información y el servidor te devuelve información, obviamente si cumple con un sinnúmero de cosas. O sea, todo va a depender. No, perdón. El post es cuando... ¿cómo lo digo? Es cuando tú publicas, básicamente. Cuando tú haces, por ejemplo, en este caso, como tú creas un usuario, por ejemplo. El get es cuando tú haces una petición al servidor y el servidor te devuelve información que tú solicitaste, y el update significa que va a hacer un update, básicamente. El put es un update, básicamente. Entonces, en este caso, vamos a probar con algo. Vamos a crear un usuario que se llame prueba, por ejemplo. El name va a ser prueba también. No hay problema con eso. Dentro de, obviamente, de los cores. Otra cosa importante también. Como aquí puse el environment, esto está de más, esto se pone por default, no tienen que hacer ningún cambio, simplemente modificar esta parte de aquí abajo. Y en course vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el nombre del profesor, Adrián. Y vamos a venir a password, en password vamos a poner 1, 2, 3, 4. Cuando yo envíe esta petición aquí, ¿qué sucede? Se queda un sending request, es decir, que ni siquiera ha llegado al servidor, es decir, ni siquiera ha llegado al entorno del BAPI. Simplemente cuando yo abro mi bootstrap aquí, yo voy a tener acceso a visualizar eso, esa petición, porque lo mandé hacia el proxy, y el proxy es un filtrador. Entonces aquí podemos ver información. Entonces yo digo, bueno, yo quiero hacer la petición, pero yo quiero ver la respuesta que tienen, porque simplemente le hago forward a enviar la petición, pero no puedo ver la respuesta que me da. Haciendo clic derecho y le doy a send to repeater, voy a repeater aquí y le doy a send. Pueden visualizar que tengo o sea, yo puse un username, puse course y puse password, pero la información que él me respondió, o sea, la respuesta es 201. Es decir, que fue exitoso, que se creó una propiedad en este caso. No sé si sabrán ustedes que, por ejemplo, en programación, cuando ustedes tienen estas llaves y tienen ese tipo de, o sea, tienen esa estructura, o sea, una clave y un valor, se conoce como diccionario. Pues realmente en programación funcional o otro tipo de programación, obviamente un poquito más avanzada, esto básicamente es un objeto, y eso es lo que vamos a explotar. En este caso, como mencioné, si se fijan, yo tengo un ID de 15. Para que no se me vaya olvidando, voy a abrir otra notepad. Voy a abrir un sticky note. Un momento. Voy a abrir un sticky note y la voy a guardar. Posiblemente todos no puedan ver en pantalla, pero... Ok. Voy a abrir un sticky note y voy a poner el ID. O sea, voy a copiar todo esto. Voy a poner un sticky note para más adelante. Lo pongo aquí. Lo tengo por ahí guardaditos. Ok. Excelente. Lo voy a poner por aquí arriba. No lo van a poder ver. Pero está bien. Lo tengo un sticky note para tenerlo ahí de referencia. En el caso es que, bueno, se hizo ese send. Tiene un ID de 11. O sea, sabemos que mi ID es 11. Es decir, que cuando yo venga aquí abajo, por ejemplo, ustedes van a ver. Vamos a volver a próxima. Adelante lo voy a aplicar. Y le hago un forward. Cuando le haga el forward, aquí van a ver que la petición se hizo. Y me dice que hay una entrada duplicada. O sea, hay una llave duplicada. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilizamos repeater hizo la petición y guardo la respuesta. Es decir, que no hay ningún problema con eso. Si la respuesta se hizo, por eso fue que me marcó aquí abajo que la llave está duplicada. Pero si, por ejemplo, eso fue utilizando el post, ¿verdad? Para crear un usuario. Ahora, cuando queramos obtener el usuario, por ejemplo, vamos a venir aquí. Y aquí vamos a buscar body. ¿Dónde está? Header. ¿Dónde está? API 1. Authorization. Se supone que por aquí debería ser. Un segundito. Body. Ah, ok, aquí está. Aquí está. En esta parte de aquí. Como le mencioné, si ustedes se fijan, eso se guarda en un set de user, ¿verdad? Y aquí dice API ID. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos a la ruta barrita BAPI, barrita API 1,
o sea, barrita BAPI, que es o sea, donde está el servidor, básicamente, barrita API1, que sería la carpeta, o sea, sería ese formato JSON que estamos coleccionando en la base de datos, barrita user, vez de haciendo los usuarios, barrita API ID, API1 ID. ¿Qué significa esto? Que esta sería la ruta donde se guardan los ID. Si yo pongo, por ejemplo, mi ID, que fue el 11, que lo apunté ahorita, y lo envío, y voy al Bootstrap, van a fijar que yo tengo aquí la petición que dice get API BAPI API1 usuario 11. Si yo vengo, lo mando para repeater y en repeater hago un send, yo voy a tener acceso a esa información, el 11, el ID 11, o sea, ese es mi usuario. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué yo hago con eso? Imagínense esto. O sea, la respuesta fue 200, o sea, que fue que la respuesta fue exitosa. Imagínense esto. Imagínense que en una empresa tengan una API con esta vulnerabilidad, por ejemplo. Que eso se ve más como un misconfiguration realmente. Imagínense que ustedes tengan acceso a hacer la petición, visualizar la petición, ver la respuesta y ustedes pueden ver el ID. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿qué yo voy a hacer con este ID? Sí, mi ID 11 yo lo veo ahorita. Ah, pero si hay un ID 11 significa que hay un ID 10, un ID 9, un ID 8, un ID 7, un ID 6. ¿Qué significa? Pensando así, ¿cuál sería el usuario? O sea, ¿cuál sería el primer usuario? Si fuéramos a buscar el ID 1, ¿cuál usuario sería? ¿Verdad? Sería el usuario administrador, que es el primer usuario. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo a Proxy y le voy a hacer forward a la petición para que ya, o sea, no tenga esta petición aquí en mi Bootstrap y vaya a Up the User, ¿verdad? En Up the User yo tengo lo siguiente, ¿verdad? Antes de hacer eso vamos a ver qué sucede si hacemos una petición al 1, o sea, al usuario, el ID del usuario 1. Si hacemos, por ejemplo, un request, vamos al Bootstrap, mandamos esto para repeater. En el repeater vamos a darle send aquí a la petición. Oh, pero tenemos aquí a un usuario con ID 1 que se llama Michael, que tiene, el usuario se llama, el username es Michaels y el name es Michael Scott. O sea, básicamente estamos teniendo acceso a información de un usuario que ni siquiera nos pertenece. Entonces en este caso tenemos el course aquí, que es el flag. Y ustedes se preguntarán, bueno, está bien, tengo esa información que yo voy a hacer. Imagínense ustedes que ustedes tengan ese tipo de información. Y si ustedes, por ejemplo, vamos a copiar esta información, lo voy a poner en un sticky note por aquí. Ustedes no lo van a ver, obviamente, pero bueno. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con este método de aquí, vamos a venir a Proxy, vamos a darle un forward. Y vamos a venir aquí, donde dice Up the User. Con el Up the User tú vas a tener la forma de, obviamente, con el método de put, hacer un cambio a su usuario. Imagínate que yo venga aquí y al usuario 1, yo venga, username, lo tengo aquí apuntado. El usuario es Michaels. Lo copio y lo pego. El name, ¿cuál era? Dame un segundito, déjame ver si yo puedo. No, perdón. Para que no se me... Bueno, está bien. Michael Scott. Lo copio. Sticky note. Lo pego aquí. Voy a course. En el course capturamos una flag. O sea, lo pueden ver como una flag. Pero si ustedes tienen información de su usuario y ustedes intentan hacer un cambio, muy probable que se pueda, si no tienen obviamente la medida adecuada. Y ponemos el flag consigo anteriormente. Y en password vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Y nosotros enviamos el request y venimos al Bootstrap. Y en el Bootstrap mandamos esto al repeater. Y en el repeater vamos a venir aquí y tenemos todo. O sea, básicamente la petición que vamos a hacer con un put. Un put va a hacer que se actualice ese usuario. Si nosotros le damos a send, pero nosotros recibimos una respuesta de 200. ¿Ustedes saben qué significa eso? Significa que la respuesta, o sea, eso fue un ok, o sea, que fue exitoso el cambio de contraseña que le hicimos al usuario cuando ni siquiera nosotros somos ese usuario. Es decir, que nosotros le cambiamos la contraseña a ese usuario. Y eso es eso es lo importante de esta práctica, que ustedes entiendan cómo sería el broken property level authorization. Es decir, que un usuario no debería ser capaz de visualizar otro y obtener información así. Entonces, básicamente, en esto te va a pasar,
las otras APIs. Las otras APIs obviamente son un poquito diferentes. Vamos a venir a Burst Suite, vamos a darle a Proxy, vamos a darle el Forward. Y aquí obviamente van a ver que efectivamente la respuesta fue 200, que fue OK. O sea, request successful. The server has responded as required. O sea, respondió como debería de ser. Lo siento, un OK. O sea, se hizo. Y básicamente ahora nosotros cambiamos la contraseña de ese usuario. Entonces, espero que hayan entendido esta parte. Vamos a trabajar. Esto fue como el piloto, o sea, la instalación y una breve explicación sobre eso. Entonces, vamos a seguir trabajando con otras APIs que son un poquito más interesantes. Y nada. Ok, so continuando aquí, luego de terminar con la API piloto, vamos a trabajar con la API número. Vamos a ver, dame un segundito. Con la número 4. Realmente la número 2 es un problema. O sea, tarda un poco por el tema del payload. Así que vamos a traer con el número 4, que toma un poquito menos de tiempo. En este caso, lo que trata de decir la API 4, o sea, de qué trata uno de los top de las vulnerabilidades de OWASP, es que el tema de que no hay un límite de peticiones. Es decir, cuando tú no se implementa un límite de peticiones, de indicaciones de forma segura para lo que sea, en este caso un OTP, que un OTP es un one time password, un código único. ¿Qué sucede? Que eso primero sobresatura el servidor con las peticiones y le da la posibilidad a un atacante de utilizar fuerza bruta para, ¿sabes?, a la larga conseguir la información que necesite. En este caso, como es un código OPT, existen alrededor de 10.000 combinaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si hacemos un request aquí, tenemos solamente el entorno montado, le damos a send. En el send van a verificar aquí que tenemos esta petición. Mobileno, vendemos para el repeater. En el repeater vamos a visualizar de nuevo la petición, vamos a darle enviar y van a ver que el código fue success. O sea, este número, y mando un one time password. El código fue success, 4-digit code, send on mobile number, ¿verdad? O sea, se hizo la petición para desde este número y el código fue enviado, ¿cierto? En este caso, ¿qué sucede? Que esta petición que estamos haciendo aquí, cuando por ejemplo hagamos un forward y vengamos a verificar aquí en el OTP y damos enviar, vamos a Burst Suite, mandamos el repeater. En el repeater aquí, si damos enviar, va a decir false, invalid OTP. O sea, ¿se envió el código OTP al teléfono? Sí. ¿Tiene un tiempo limitado? Sí, también. Hay veces que no. Esa es una autografía también que tienen, que no hay un tiempo límite para la expiración del código. Y teniendo en cuenta la capacidad que tienen las computadoras, o sea, los procesadores de la computadora, es posible adivinar la contraseña en menos de ese tiempo. O sea, si el tiempo es muy alto. La diferencia es que si un OTP, o sea, de algún 30 segundos, 20 segundos, 60 segundos, bueno. Pero en este caso, por ejemplo, ustedes ven que el código OTP no funcionó, ¿cierto? Pues vamos a volver al proxy, porque en este caso vamos a utilizar básicamente como un fuerza bruta, porque vamos a crear un payload. En este caso, por ejemplo, podemos hacerlo de la siguiente forma. Perdón. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, lo que podemos hacer es que segundo. Puedo cargar un payload. O sea, podemos hacer un payload básicamente para que pruebe con un sinnúmero de caracteres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumamente sencillo. En esta parte de OTP, si ustedes se fijan aquí, vamos a cerrar esto. Aquí tenemos la opción, a ver si lo pongo un poquito grande para que aparezcan. Así está, no. En el proxy aquí, tú tienes la opción de mandar esto para intruder. Vamos a mandarlo para el intruder. En el intruder aquí vamos a utilizar el tipo de ataque de sniper, que es un ataque que utiliza simplemente un payload, no varios. Y aquí en este caso tenemos esta opción aquí, que es Insert New Payload Market. Esto quiere decir que vamos a utilizar como vamos a, o sea, poner un símbolo aquí
que va a simbolizar que nosotros vamos a usar un payload en vez de en vez de la cadena de texto o el entero o lo que sea que tengamos aquí. En este caso, haciendo uso de signo de payload 9999, el signo de payload también, y luego yendo a payloads aquí arriba, utilizando un payload simplemente, y viniendo aquí donde dice payload type y ponemos numbers, porque obviamente vamos a hacer una secuencia de nombres. Entonces ponemos de 0 a 9999 porque es un código de 4 dígitos, o sea, son 10.000 combinaciones diferentes. Y obviamente, ¿cómo va a empezar? El mínimo número integral obviamente va a ser de 4. Es decir, aquí hay un ejemplo: 0001 hasta el 4321, por ejemplo. Quiero decir eso. Vamos a quitarle esto de aquí. Y si le damos Start Attack, obviamente, como eso es un demo de Boot Intruder, obviamente va a estar, o sea, tengo que pagar para tener el profesional y por ende, o sea, va a durar un poquito más de tiempo para que se lo encuentre. Pero si ustedes se fijan, aquí va a probar con todas combinaciones. Por ejemplo, aquí está con 0000, 00001, 00002, 00003 y así, probando con cada una de esas combinaciones hasta poder dar con el código OTP, el One Time Password. En este caso, realmente duró muchísimo, también por el tema de las restricciones, porque esto es un demo del Bootstrap, no es un professional. Entonces, en este caso, realmente la primera vez que hice el intento, o sea, que hice las pruebas, me duró aproximadamente algunas 12 horas, 16 horas más o menos. Entonces, en este caso, como ya yo lo tengo, ya yo sé cuál cosa, o sea, yo simplemente le mostré cómo puede ser el ataque y cómo se explotaría esa vulnerabilidad. Básicamente, esto va a ser un sinnúmero de peticiones. Y como pueden ver, el número, o sea, el código de status es el 403, que es forbidden, o sea, no tienen acceso porque el payload no fue exitoso en este caso, o la información que es requerida no es válida. Y así va a probar uno por uno. En este caso, yo tengo el código OTP, entonces ustedes van a dejar que el intruder haga su trabajo, o sea, en el módulo de Boot Intruder aquí en el Bootstrap. En este caso, yo lo voy a cerrar porque ya tengo el código OTP. Le voy a hacer Discord y aquí en cosa vamos a volver a proxy. En el tema de proxy yo tengo el código TP. El código TP lo que voy a hacer es que lo voy a mandar para repeater. En el repeater aquí voy a poner el código que es el 1872 y le voy a dar un send aquí. Como van a poder ver, tengo que fue exitosa, esa propiedad fue exitosa y la llave es esta. Con esta llave yo voy a tener acceso a lo siguiente. Voy a copiar esto por aquí. Lo voy a poner en un sticky note que lo tengo por acá. En el sticky note, venir a proxy, le voy a dar un forward. Entonces, cuando yo venga, cuando yo venga al, no está aquí, al Postman, obviamente el verify va a decir que no. Pero si por ejemplo yo pongo el código aquí 1872 y lo envío, voy al Bootstrap, le doy que sí, que forward, vuelvo de nuevo a mi Postman y voy a tener obviamente que fue de forma exitosa, el valor de o sea que fue exitoso, y la llave. Con esta llave yo puedo venir aquí con el método get, pongo la llave aquí, en este caso que se pone de manera automática porque ya la conseguí. Ahí está la llave, ustedes pueden venir aquí y pegarla si ustedes quieren, y cuando le haga el send aquí y venga al Bootstrap nuevamente y yo mande esto al repeater, en el repeater yo voy a tener acceso a lo siguiente. Cuando yo envíe esta petición, aquí pueden ver que yo obtuve información de ese usuario. Y eso básicamente sería el tema de esta API, que consta básicamente de un Threatened Resource Consumption, que es básicamente abusar del recurso con un sinnúmero de peticiones en este caso. Entonces, ya que tenemos esa flag, ya para explotarlo podemos utilizar por ejemplo un método put y podemos hacer unas cuantas modificaciones en base a eso, porque ya tenemos obviamente el key y todo lo demás. Y esto básicamente, vamos a ver, un segundo, voy a venir a el proxy nuevamente, voy a dar forward y aquí vamos a ver Postman, y como van a ver ya conseguimos básicamente la flag.
y así básicamente explotaremos esta vulnerabilidad. Entonces en el próximo vamos a trabajar con otra API diferente y vamos a ver de qué consta. Ok, so aquí continuando entonces con la API número 5, vamos a ver qué podemos hacer. En este caso nos indica aquí que es esta API del Broken Function Level Utilization, que es básicamente, o sea, te puedes registrar, pero hay un problema porque en sí no hay una jerarquía que diferencia los usuarios que son administradores con usuarios que tengan otro tipo de privilegios. Es decir, que no hay una forma de separar, no hay una forma más compleja de separar por jerarquía los usuarios que son usuarios finales, los usuarios que son administradores, los usuarios que tienen un rol específico. O sea, no siguen una jerarquía en sí, no hay nada que le impida traer información de algún usuario que esté. Por ejemplo, si vamos aquí y vamos, en este caso, por ejemplo, y hacemos un post, en el post, si ustedes se fijan, en la barra users, aquí vamos a crear un usuario. Si damos a send y vamos a Bootstrap y le damos, por ejemplo, a send to repeater, en repeater vamos a ver y le damos a enviar, van a ver que hay un error 0.05, es decir, que el usuario se creó. Si vamos al proxy y le damos a forward, van a fijarse que me dice aquí, o sea, se quedó en blanco, no hubo una respuesta, hubo un error en este caso. Así que lo que podemos hacer es, por ejemplo, probar con usuario prueba. Aquí 1, 3, 4. Aquí usuario prueba. Address ABC móvil 888, por ejemplo. Y le damos a enviar. En enviar aquí le damos a repeater. En repeater vamos a ver. Vamos a enviar. Ustedes se fijan, la respuesta fue nada, que hubo un error. Pero ¿saben por qué? Sencillo. Porque en este caso, como estamos trabajando con objetos, un objeto no pueden tener, es decir, o sea, no puedes ver en un diccionario, porque está en un formato básicamente como si fuera un diccionario, no pueden ver dos usuarios con la misma información de todo. Por ejemplo, vamos a poner en la dirección, vamos a poner ITRA. Y en el número vamos a poner, por ejemplo, 09 220 1111, que es el número de Claro. Vamos a cancelar ese request y vamos a enviar nuevamente. Cuando lo enviemos, a venir el Bootstrap. En este caso tenemos todavía la vieja. Vamos aquí a proxy, tenemos la vieja, vamos a un forward. Tenemos la actualizada, vamos a para repeater. Y en el repeater aquí vamos a darle enviar. Si ustedes se fijan aquí, bueno, hubo un error, no se creó la cuenta. Bueno, está bien, no hay problema con eso. El caso es el siguiente, que si por ejemplo aquí, sabe, obviamente vamos a poder crear el usuario, pero aquí, pero en este caso, por ejemplo, vamos a cancelar esta petición, vamos a ir al Bootstrap, vamos a darle a forward. Pueden crear el usuario, ¿sabe? De medio error 505, pero puede ser que porque estaba haciendo alguna prueba antes. Pero si por ejemplo te van a get users y por ejemplo aquí vamos a suponer que tú quieres conseguir información, por ejemplo, de null, vamos a poner de el ID 3, por ejemplo, y le damos a send, vamos aquí, vamos a mandar para repeater, y en repeater venimos aquí, le damos a enviar y vamos a ver que tenemos acceso al ID 3 de este usuario. Pero que consta, o sea, que quiere dejarnos usar esta API es que si por ejemplo nosotros viniéramos aquí, canceláramos esto, por ejemplo, como ustedes ven aquí, ahorita hacemos un post para crear en la ruta de usuarios, es decir, que cualquier usuario que hacemos se va a guardar en esta ruta. Entonces, bueno, vamos a dar a get user, vamos a quitar esto y en vez de ser un user barrita y el ID, si ponemos users como anteriormente en el directorio o el site que estábamos creando antes y le damos a enviar, van a verse aquí que cuando vengamos al proxy y hagamos por ejemplo vamos a hacer forward a esto, cuando hagamos un get del site de usuarios y lo enviamos al repeater, en el repeater van a poder visualizar que si enviamos esta petición vamos a tener acceso literalmente a todos los usuarios. Es decir, que no hay una forma de que cuando tú creas un usuario se otorgue a un orden jerárquico basado en permisos que tenga ese rol. Es decir, que todos los usuarios, sean administradores, sean gerentes, sean team lead,
y usuario final, todos va a guardar básicamente en el mismo site, sin orden de jerarquía, sin nada. Entonces básicamente esto consta de esta vulnerabilidad. De esta manera básicamente podemos explotar esta vulnerabilidad y se le puede sacar provecho de información específica que posea el objeto, y el atacante puede sacarle provecho porque puede automatizar muchas cosas con este tipo de ataque. Básicamente de eso trata la API número 5. Vamos a ver qué nos deparan las siguientes APIs, y aquí podemos ver toda la información. Así que pasamos con la siguiente API. Ok, entonces continuando con la parte, vamos a trabajar con la API número 6. En la API número 6 vamos a ver que tenemos la vulnerabilidad que se llama Mass Assignment, que básicamente es cuando un usuario es capaz de pasarle más información de la que el programa está hecho, es decir, más de la que el objeto puede almacenar. Por ejemplo, vamos a probar creando un usuario. Vamos, por ejemplo, a probar Josecito 3, está haciendo unas cuantas pruebas. Aquí, José 3, 1, 2, 3. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, esta pestaña no está aquí. Simplemente yo estoy creando este usuario de esta manera. Supone que por default viene de así. Simplemente nombre de usuario, nombre, usuario, contraseña. Cuando yo hago el envío de información y lo mando para el repetidor, y en el repetidor filtro por esto, yo estoy viendo que se me ha creado como ID 7, ¿verdad? Nada fuera de lo normal. Pero como mencioné anteriormente, esta vulnerabilidad se basa en que una persona puede pasarle más parámetros, más información de la que realmente está autorizado. Entonces, imagínense que yo tengo esto, y vamos a suponer que cuando yo venga y haga un get, en el get yo quiero que aquí el cosa de la API me traiga información. Le doy a enviar, vengo aquí, lo mando al repeater, y en el repeater le doy a enviar. Si ustedes se fijan, yo solamente anteriormente tenía nombre, usuario y contraseña. La contraseña obviamente no se va a ver aquí porque cuando se haga un get de cosas no debería verse la contraseña, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí aparece lo de crédito, tenemos 0 crédito y no tenemos un método put, por ejemplo, para todavía de crédito. Entonces esta manera se basa en que, por ejemplo, yo puedo venir, vamos a hacer un forward, yo puedo venir, tengo un crédito 0 y yo puedo crear, vamos a poner otro usuario diferente, 4, necesito 4 porque ya está creado y no tenemos una opción de put, y yo puedo literalmente asignarle un crédito. Vamos a poner, yo le ponga todo ese crédito a una cuenta y le dé enviar, y venga al Bootstrap, en el Bootstrap lo mande para el repetidor. El repetidor yo veo un send, y ustedes se fijan, se creó, esa cuenta fue 200, fue ok, se creó, tenemos el nombre, cosa y el ID. Si por ejemplo yo viniera ahora mismo y hacer el de forward, y luego viniera aquí a se me creó un token que se está guardando aquí, ¿verdad? Si yo vengo y le doy a send ahora para hacer un get de la información del usuario, fíjense qué va a pasar aquí. Cuando le hagan set, adivinen, pudimos crear un usuario y le asignamos un parámetro de más. Imagínense ustedes que tengan algo que tenga que ver con algún sistema de banco, o que tenga que ver con crédito, y tenga esta vulnerabilidad. O sea, el atacante va a ser capaz de añadirle parámetros a ese objeto, o sea, añadir más información al objeto de que requerido, y así se puede explotar esta vulnerabilidad. Por ejemplo, pasándole más parámetros que realmente lo que puede recibir. Así que básicamente esa ha sido la API número 6, y vamos a ir pasando entonces con la siguiente. Pues bueno, volviendo aquí, vamos a trabajar con la API número 8. En este caso, con esta API habla de una inyección. Obviamente vamos a validar qué tipo de inyección sería. En el caso habitual que estemos trabajando, por ejemplo, con una aplicación web, lo más habitual que se ve son inyecciones SQL, o sea, inyecciones a las bases de datos. Pero en este caso vamos a probar y ver qué sucede. ¿Saben? Entonces, si vamos al login aquí, vemos que tenemos un usuario y una contraseña. Podemos probar con lo que sea, por ejemplo, así. Y una contraseña 1, 2, 3, 4.
enviamos esta petición al burp script, el burp script recibe, entonces lo mandamos para el repetidor y en el repetidor le damos a enviar. En este caso obviamente dice que la contraseña es incorrecta, dice que el usuario es incorrecto o el usuario y la contraseña es incorrecto. ¿Qué sucede? Que si no tuviéramos esta petición, por ejemplo, y quisiéramos hacer una inyección SQL, lo que diríamos es básicamente mandar esto para el intruder. En el intruder aquí lo que podríamos hacer es crear un payload, como hicimos en la API número 4, creo que fue. Obviamente con snippet porque va a ser un simple payload. Entonces, fíjense que aquí yo voy a poner las marcas que van a indicar que este campo de aquí va a ser el payload. ¿Ok? No importa lo que se diga al final. Con esto icono simplemente se va a sustituir esta cadena de texto que está aquí y obviamente se va a sustituir por el payload. En este caso en el payload aquí vamos a venir. Yo ya he cargado una serie de sentencias. Si ustedes no saben, por ejemplo, pueden buscar el navegador y pueden poner, por ejemplo, sentencias de SQL injection, por ejemplo. Y ustedes pueden ir al chichi de aquí de la OSWAP y que ustedes ven todo el tipo de inyecciones SQL que puede haber. Ustedes saben, pueden variar ahí dependiendo, pueden buscar. Hay muchos, o sea, hay una cuenta que son como que habituales. Pero ustedes pueden buscar una lista. Por ejemplo, yo creé una lista que es este de aquí, déjame ver. LS, vamos a hacer un cat payload. Y aquí pueden ver todas las sentencias más comunes que son obviamente consideradas para el tema de inyecciones SQL. Entonces, volviendo aquí, vamos a cerrar esto. Ya yo tengo ese archivo creado. Ustedes pueden crear uno utilizando un nano. Yo lo que voy a hacer es que voy a cargar esto. Voy a poner el payload de la carpeta. O sea, lo busco en la carpeta donde lo guardé. Le doy a abrir y aquí se ven las sentencias. Y bueno, yo quito este marco aquí por cualquier duda. En este caso podemos darle aquí iniciar ataque. Si pueden ver son solamente 13 sentencias. No va a tomar mucho tiempo para el burp script para que pueda obviamente identificar el mismo. Voy a cerrar esto. En este caso, si te fijan, ya terminó y todo nos dan 0403, que significa forbidden. Pero en este caso tenemos aquí uno que es el 500. Si vamos por ejemplo a la respuesta que nos dio, dice que tú tienes un error en la sentencia de tu SQL. Así que se queda formando la correspondencia de la versión de tu SQL server, etcétera, 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 etcétera. Queriendo dejar de eso que el servidor es susceptible al tema de petición SQL. Entonces simplemente dice que hay un error de sintaxis. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a usar una herramienta de SQL Map que se utiliza para enumerar y obviamente hacer de forma automatizada obviamente inyecciones de SQL. En este caso vamos a en este login de aquí vamos a dejarlo vamos a ver, está aquí por ejemplo, vamos a dejarlo así. Vamos a irnos a terminal y en esta terminal vamos a utilizar por ejemplo el siguiente comando, porque vamos a enumerar la base de datos. Entonces para enumerar la base de datos sería de la siguiente manera: un SQL map -u http // por ejemplo IP mi servidor la 10.77.52.215 barrita BAPI barrita API 8 barrita login, por ejemplo, guión. Entre el guión yo voy a especificar aquí que lo que va a ser data va a ser igual a username. En el username es lo que va a hacer que el username va a ser igual a u y seguido de eso password va a ser igual a p. Es decir que él va a hacer una serie de combinaciones entre usuario, o sea el usuario va a ser u puede ser una variable que ya tenga predefinida aquí. Y creo que se me pasó que esto va data, sí, el usuario va entre no así y ponemos -p username // databases. Cuando hagamos su enter
La herramienta de SQL Map va a hacer un escaneo. Me pedía así que si yo quiero, o sea, recomienda que baje el número de requests que sea. Voy a decir que no, obviamente, porque obviamente es una prueba y no estamos en un ambiente real. Pero si ustedes se fijan, vamos a ver. Vamos a probar nuevamente SQL, data, username, database. Vamos a probar nuevamente. Vamos a decirle que no. Vamos a ver. Dice aquí que el usuario no es inyectable para SQL. Ah, bueno, dice que está out of date. Vamos a ver. Vamos a hacer un sudo apt update. Vamos a esperar que termine de actualizar por lo menos, o sea, todo el sistema. Parece que está out of date. Mi SQL Map, obviamente. Ok, luego que ya limpia pantalla, se crean todo, o sea, se actualizó básicamente el SQL Map, la herramienta. Vamos a usar este comando que es el SQL-U. Bueno, literalmente el mismo que anteriormente. Le damos a Enter. Y como pueden visualizar aquí, ya tenemos una enumeración de la base de datos disponible. En este caso, obviamente, vamos a entrar en la que tiene VAPI, porque es la que estamos escaneando. Entonces, una forma, un poquito, o sea, otra forma también ahora de filtrar básicamente por específicamente base de datos de VAPI, podemos hacer con este comando. Un momentito. SQL map-u. Perdón. Guión U. Vamos a Enter. Y van a ver aquí que tenemos, o sea, tenemos las tablas de tiene esta base de datos. Ahora, para entonces entrar nomás en las tablas, podemos utilizar el siguiente comando.
que es este. SQLU, pero en este caso, o sea, son la misma sentencia de comando, simplemente vamos a que el destino de BAPI, que es la base, o sea, la tabla, bueno, la base de datos que contiene las tablas que estamos buscando, y con guión te vamos a especificar las columnas de esta tabla. Si le damos a Enter, vamos a poder visualizar aquí que tenemos author key, un varchar, ID, int, un sign, password, secret y username. Y finalmente, por ejemplo, con este comando de aquí, ustedes van a poder venir, le dan Enter, y entonces aquí ustedes pueden ver el usuario y la contraseña. O sea que entonces vamos a copiar el usuario, el admin, vamos en el Bootstrap, vamos a cambiar esto por admin, y en la contraseña vamos a borrarla y vamos a cambiar. Y vamos a tomar esta contraseña, aunque realmente aquí conseguimos el tema del secret aquí en esta parte. Si ustedes se fijan aquí, si ustedes van aquí ahora, vean esta contraseña, un momentito, paste, ok, control V, y ustedes vamos a hacer un cosa de repeater para ver qué sucede cuando hagamos el send. Obviamente va a ser success y el authorized key va a aparecer aquí. Entonces ustedes vuelven aquí, por ejemplo, le hacen forward, entran nuevamente al postman. En el postman van a tener que, o sea, obviamente la petición no fue esa, pero recibimos la respuesta porque usamos el repeater. Entonces en este caso, si venimos a get secret, automáticamente el token, el authorized token va a guardar aquí. Y si le hacemos un send y vamos a Bootstrap y mandamos esto al repeater, en el repeater van a poder visualizar que pudimos, o sea, eso a través de inyección SQL, a través de una herramienta de SQL Map, pudimos enumerar la base de datos y dentro de ella y conseguir información sobre ella. En este caso, así se podía explotar esta vulnerabilidad. Obviamente en un entorno real es mucho más complicado de ver algo así, pero esta sería una forma en cual un atacante podría sacarle provecho a esto a través de sentencias de inyecciones de SQL. Espero que les haya gustado el video. Van a ser básicamente las 4 API que trabajé. Y nada,